¿Qué piensas cuando piensas en narcisismo? Una pregunta que nos hace pensar en figuras públicas como Donald Trump o Elon Musk. Pero en un artículo de Scientific American de septiembre del 2023, Diana Kwon nos comenta que esta condición es mucho más común de lo que pensamos. En la descripción del video, podrás encontrar un enlace al artículo. Continuemos. Hasta un 6% de la población de Estados Unidos ha experimentado el trastorno narcisista de la personalidad en algún momento de su vida. Los individuos que viven con este trastorno pueden tener manifestaciones muy distintas, desde sentirse grandiosos hasta tener un profundo desprecio por ellos mismos. En el presente video, haremos un resumen del artículo en términos sencillos de comprender, para que puedas adentrarte en la comprensión de lo que se ha denominado narcisismo o trastorno narcisista de personalidad. La ciencia confronta a un fenómeno ampliamente incomprendido. Imagina una moneda con dos caras. Una cara muestra el narcisismo grandioso, esa persona arrogante que ansía atención constante. Sin embargo, al voltearla, te encuentras con el narcisismo vulnerable, es decir, individuos plagados de angustia interna y fluctuaciones en la autoestima. Pero, ambas caras comparten una característica: una intensa preocupación consigo mismos. En el mundo académico y en el área clínica nos encontramos ante un enigma. Mientras algunos psicólogos sostienen que un individuo puede poseer ambas facetas del narcisismo, otros argumentan que estas caras no siempre coexisten. Parte de la encrucijada radica en que los narcisistas grandiosos rara vez buscan tratamiento, acción, que dificulta su estudio. ¿Te puedes imaginar cómo sería vivir con una obsesión extrema por uno mismo? Aunque aún no se ha resuelto este debate, los estudios iniciales apoyan la idea de que la vulnerabilidad es, de hecho, el reflejo oculto de la grandiosidad. La ciencia nos está ayudando a comprender mejor el narcisismo, y aunque aún hay preguntas sin respuesta, el viaje hacia la comprensión de la mente humana es emocionante. ¿Fantasía o realidad? La autora nos platica el caso de Tessa, una joven de 25 años. Nos relata que en una época de su vida, sintiéndose destinada a la grandeza, soñaba con un futuro lleno de fama y admiración. Pero este brillante mundo imaginario también trajo consigo momentos profundos de decepción y autocrítica cuando sus expectativas no se materializaron. Esta dualidad no solo afectó su bienestar mental, sino que también generó fuertes impactos en sus relaciones, provocando desconexiones emocionales y expectativas poco realistas hacia su pareja, marcadas por sentimientos de traición y una constante necesidad de validación. Tessa fue diagnosticada con trastorno de personalidad narcisista en 2023. Su historia ilustra las intrincadas capas del narcisismo, que pueden oscilar entre el autoengaño y la autoexaltación, con momentos llenos de profundas angustias nacidas del conflicto entre la fantasía y la realidad. Aunque a menudo se percibe de manera negativa, los expertos destacan que el narcisismo no siempre es perjudicial, de hecho, puede fomentar la ambición y un enfoque positivo hacia el propio bienestar, cualidades valoradas en la cultura occidental. El narcisismo funcional permite una visión positiva de uno mismo y fomenta relaciones cercanas saludables. Sin embargo, cuando cruza hacia el terreno patológico, la persona narcisista queda atrapada en una montaña rusa de emociones negativas, defendiendo a capa y espada, una visión inflada de sí misma a expensas de los demás, un camino que a menudo conduce a relaciones tensas y un sufrimiento interior constante. Tessa se encuentra en una encrucijada crucial, donde la comprensión de su diagnóstico podría ser el primer paso para reconciliarse con sus ideales y la realidad, buscando una versión más saludable y equilibrada de sí misma. Un camino que muchos expertos ven como alcanzable, donde la función y la disfunción pueden coexistir, permitiendo a individuos como Tessa llevar una vida satisfactoria mientras navegan entre los complejos matices del narcisismo. El narciso del siglo XXI. Veamos un poco de historia. El relato de Narciso inicia con la clásica tragedia griega de Narciso, un joven cazador que termina enamorado de su propio reflejo, condenado por no poder alcanzar ese amor imposible. Él se queda terriblemente hechizado viendo su propia imagen. Hacia los años 60 y 70 del siglo pasado, los psicoanalistas Heinz Kohut y Otto Kernberg coincidieron en el modelo de la máscara del narcisismo, la cual describe que, detrás de una fachada de grandiosidad y arrogancia, la máscara, se esconden profundos sentimientos de inseguridad y baja autoestima. Ahora bien,
este modelo enfrenta desafíos, y fue incluido en las ediciones posteriores del DSM, el Manual de Diagnósticos Clínico, destacando más las características grandiosas, a pesar de la evidente superposición con otros trastornos. Más recientemente, en los albores del siglo XXI, Aaron Pinkes ha identificado una desconexión entre la teoría y la realidad observada en sus pacientes, marcando un punto de inflexión y enfatizando la importancia de reconocer la vulnerabilidad asociada con el narcisismo. Un análisis profundo en 2008 reveló una gran variabilidad en cómo se conceptualiza el trastorno de personalidad narcisista, y cómo se expresan de formas tanto grandiosas como vulnerables. En la actualidad, la ciencia nos muestra un panorama cada vez más claro, encontrando que ambas dimensiones del narcisismo están ligadas a lo que se conoce como antagonismo, describiendo al narcisismo como combinaciones de rasgos, tales como el egoísmo, la decepción y la insensibilidad. Pero es fundamental distinguir que mientras la grandiosidad está asociada con la búsqueda de atención y la asertividad, la vulnerabilidad suele llevar consigo neuroticismo, ansiedad y depresión, e incluso un mayor riesgo de autolesiones y suicidio. Siguiendo el ejemplo de las dos caras de una misma moneda, las dos manifestaciones del narcisismo se presentan con problemas distintos en las relaciones interpersonales. En su forma grandiosa, las personas pueden volverse vindicativas y dominantes, mientras que en su estado vulnerable, pueden mostrarse más retraídas y susceptibles a ser explotadas. Veamos un estudio para comprenderlo mejor. Kwon, nuestra autora, nos enseña este estudio, realizado por Zlatan Krisan y Angerlach, donde podrás observar cómo se presentan algunos aspectos psicológicos en estos sujetos. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad varían ampliamente en sus niveles de grandiosidad, ser arrogantes y pomposos, y vulnerabilidad, ser tímidos, inseguros e hipersensibles. Además, estos niveles pueden variar con el tiempo y las circunstancias. En la imagen podrás observar que la grandiosidad está dibujada de color rosa, mientras que la vulnerabilidad en color azul claro. Asimismo verás que la gráfica muestra del lado izquierdo las posibles correlaciones fuertes, negativas, mientras que en el lado derecho se observan las correlaciones fuertes, positivas. En el centro, se muestra una no correlación. Ahora podrás observar que los rasgos relacionados con la aproximación, tales como búsqueda por la recompensa, ser extrovertidos, mejora de la apariencia, ambición y búsqueda de poder, están más relacionados con el aspecto grandioso del narcisismo. Por el contrario, en este gráfico podrás observar que los rasgos evitativos, tales como evitación de amenazas, sensibilidad a estímulos negativos, neuroticismo, tendencia a la rumiación enojosa, en mexicano, hacer corajes a lo güey, preocupación por la seguridad y desconfianza, están más relacionados con el aspecto vulnerable del narcisismo. Al explorar esta dualidad inherente al narcisismo, recordamos que, al igual que el narciso de los griegos, los individuos pueden encontrarse atrapados en la encrucijada entre la grandiosidad y la vulnerabilidad, navegando en un mar de complejidades humanas que aún hoy continuamos descifrando. Un jugo de autoestima. Un viaje al corazón del narcisismo. Nuestra autora nos presenta a Jacob Skidmore, conocido en redes sociales como el narcisista sin nombre, quien se mueve como un péndulo entre sentirse grandioso y vulnerable. Cuando recibe atención positiva, experimenta picos eufóricos de confianza, pero la ausencia de estos jugos de autoestima lo sume en dolorosos bajones, hasta el punto de temer salir de casa. Su vida se ha centrado en buscar constantes reafirmaciones, llegando al extremo de autoproclamarse el emperador en redes sociales. Pero este balance entre la grandiosidad y vulnerabilidad no es único en Jacob. Investigaciones recientes muestran que los narcisistas oscilan entre estos estados. Aunque ambos coexisten, la grandiosidad suele ser dominante, excepto en individuos con niveles extremos de narcisismo. Diana Dament argumenta que la relación entre la vulnerabilidad y la grandiosidad es dinámica, y que dependiendo de las situaciones por las que vivan los narcisistas, fluctuarán entre estos dos estados. Por otro lado, Josh Miller y Donald Linem opinan que la grandiosidad no esconde vulnerabilidad, sino una genuina creencia de superioridad. Estas divergencias podrían surgir porque diferentes psicólogos estudian distintas poblaciones. De hecho, muchos narcisistas que buscan ayuda son más vulnerables, mientras que los narcisistas malignos raramente buscan terapia. Marianne, por ejemplo, relata las crudas experiencias con su padre,
un científico brillante pero manipulador y castigador. Estos narcisistas malignos son los más desafiantes para los terapeutas, ya que son los que menos muestran empatía por sus seres cercanos, y pueden llegar a ser peligrosamente influyentes en posiciones de liderazgo. Ser familiar cercano de uno de ellos puede llegar a ser devastador para la autoestima. Al final, lo que emerge es un panorama complejo del narcisismo, que podríamos describirlo como una danza paradójica entre la grandiosidad y la vulnerabilidad, así como una búsqueda constante por ese jugo que alimenta la autoestima. ¿Una infancia adversa? El trasfondo del narcisismo podría ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Nos encontramos ante una encrucijada: ¿es el narcisismo un resultado de la genética, o es el reflejo de una crianza desfavorable? Mientras algunas investigaciones sugieren una herencia genética, otras apuntan a crianzas problemáticas como fuente de esta característica. El sentimiento de grandiosidad puede surgir de padres que ven a sus hijos como seres superiores, mientras que la vulnerabilidad podría tener su origen en una crianza fría y negligente. Pero el debate está lejos de ser concluyente, el campo está lleno de contradicciones y los investigadores aún están tratando de desentrañar los complejos hilos que entretejen el tapiz del narcisismo. Ahondando en experiencias personales, encontramos individuos como Skidmore, ese joven que previamente te platicamos, quien atribuye su narcisismo tanto a la genética como a un doloroso historial de traumas infantiles, lo cual, él atribuye, que le induce una danza eterna entre la búsqueda de admiración y el rechazo al amor condicional. Aquí, encontramos un claro grito de ayuda, una búsqueda incesante de validación a través del reconocimiento y los logros personales. Pero, ¿y si pudiéramos tener una ventana directa al funcionamiento interno del cerebro de un narcisista? En una búsqueda por respuestas, los científicos han emprendido un viaje al centro del cerebro humano, utilizando técnicas de neuroimagen, para explorar las intrincadas autopistas neuronales en adolescentes. En algunos experimentos se encontró que, los adolescentes investigados, jugando a un juego virtual, donde se evaluó cómo respondían a la exclusión social. Lo que se descubrió fue fascinante: aquellos con niveles más altos de narcisismo mostraron una mayor actividad en las regiones cerebrales asociadas con el dolor social, aunque, curiosamente, no reportaron sentir más angustia a nivel consciente. También se ha encontrado que no solo el cerebro, sino que los cuerpos de los narcisistas también cuentan una historia de estrés elevado, marcada por altos niveles de cortisol y una respuesta aumentada al estrés oxidativo. Esta evidencia señala que, aunque no siempre expresada, la vulnerabilidad está siempre presente, latente, un susurro silencioso en el fondo de su ser. En medio de esta exploración neurocientífica, nos encontramos con preguntas sin respuesta y hallazgos contradictorios, una clara señal de que aún estamos en las primeras etapas de entender al narcisismo desde una perspectiva neurocientífica. En palabras de expertos, estamos ante un campo increíblemente interesante, pero también uno que nos invita a proceder con cautela, sabiendo que requerimos esperar a más investigaciones, a más respuestas, a mucha más comprensión. Buscando tratamientos. Los tratamientos específicos para el carácter narcisista están aún en su fase embrionaria. Hasta la fecha, nos encontramos con la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, específicamente diseñados para abordar este trastorno, pero esto no ha detenido el avance. Los clínicos estamos poniendo manos a la obra, adaptando terapias que han demostrado ser exitosas en el tratamiento de los padecimientos narcisistas, abriendo un camino de esperanza para los sujetos que lo padecen, así como para sus seres cercanos. Se están utilizando tratamientos como la mentalización, que busca ayudar a las personas a generar imágenes mentales sobre lo que sienten los demás, lo cual promueve que mejoren su propio estado mental y el de otros significativos. Asimismo, se ha profundizado sobre el uso de la psicoterapia basada en la transferencia, que se enfoca, resumiéndolo demasiado, en potenciar la autorreflexión, la empatía y la regulación emocional. Pero en medio de este paisaje desafiante, surgen voces valientes y decididas a impulsar un cambio desde la experiencia vivida. Entre ellas está Tessa, la mujer que te platicamos al inicio del video, que, desde que descubrió que padece síntomas narcisistas, se dedicó a construir un puente de entendimiento a través de su canal de YouTube, Spirit Narc. En la descripción del video, te dejamos un enlace a su canal. Tess nos invita a romper con las narrativas estigmatizantes,
a mirar más allá de los comportamientos superficiales y a reconocer el sufrimiento que reside en las profundidades del narcisismo patológico. El llamado aquí es claro. Es hora de dejar atrás los prejuicios y trabajar juntos para forjar estrategias de tratamiento que no solo tomen en cuenta las diferencias individuales, sino que también fomenten un cambio real, una transformación desde la raíz. Como señala Elsa Roninstam, una conocedora profunda del tema, la responsabilidad recae tanto en los clínicos como en los investigadores para nutrir este campo con estrategias renovadas, y no cejar en la búsqueda de terapias que puedan brindar una nueva esperanza y una mejor calidad de vida a quienes viven con rasgos o trastorno narcisista de la personalidad. Hemos llegado al final. Esperamos que esta síntesis te haya parecido agradable. De ser así, no olvides suscribirte y darle clic a la campanilla. Hasta luego.